que fuera en donde pudieran participar todas estas entidades que estuvieran interesadas y que con ello pudiéramos hacer que este esfuerzo no quedara en algunas instituciones que colaboraron, sino que hubiese la posibilidad de legalmente tener o hacernos de recursos para poder fondear la infraestructura común, ¿no? Que era lo que empezaba a preocuparnos, porque lo comentábamos en la vez anterior, ¿no? Interconectar mainframes requerías de interfaces en el mainframe que no me puedo acordar cuánto costaban, pero en ocasiones para poder interconectar un segundo mainframe tenías que comprar casi otra computadora dedicada, un controlador, ¿no, David? Sí, un controlador de comunicación. Sí. Un controlador de comunicaciones solo para interconectar a otra entidad, ¿no? Entonces se hacía imposible. Entonces tenías que buscar cómo hacerle para que fuera un evento, fuera algo autosustentable. Yo también a nivel personal considero que también otra razón de todo este esfuerzo es, pues no te ibas a cada institución a conectarse directamente a Estados Unidos. O sea, el tráfico es, oigan, pues pónganse de acuerdo ahí ustedes y mándenme nomás un cablecito, ¿verdad? No, y pasaba, por ejemplo, recuerdo perfecto que llegamos a ir a la Universidad de Chihuahua y decía Chihuahua, ¿y como para qué voy a Monterrey si tengo aquí a Nogales o a El Paso, Texas, Juárez, mucho más cerca, Ciudad Juárez, ¿no? Dijo, ¿para qué me conecto a México? Me tengo aquí a El Paso, ya tengo convenio con ellos, como para qué voy con ustedes. Y sin embargo, no estaban conectados. Exactamente. No, mencionaron mucho que tienen un convenio con el Paso College. Es correcto. Sí, si mal no recuerdo. El Community College, ¿no? Miren, también para contextualizar un poco, y fíjense que se me pasó grabar la sesión hasta hace un minuto. ¿Vamos a empezar otra vez o qué? No, bueno. Para dar un poco de contexto, es importante ver, así como analizamos, y yo ponía la analogía de que esto fue como un rompecabezas donde particularmente el TEC de Monterrey fue el que empezó para mi gusto, con las primeras piezas de formar lo que sería una red nacional. Así han sido unos primeros pasos muy pequeños, pero que después, con el paso del tiempo y por la necesidad, hubo platicarlo otra vez que primero había una línea privada, después fueron 2, terminaron siendo 3. Y ya cuando hubo la infraestructura en México, pues pasamos ya a líneas digitales. Yo mencionaba hace rato también de que, a menos que alguien me diga que no es cierto, pero Telmex pasó a tender fibra óptica por todo el país y a tener su famosa red digital integrada, no con la idea o con la visión de tener un sistema de comunicaciones digitales para datos, sino para telefonía por los conmutadores digitales, porque los conmutadores digitales estaban cambiando de analógicos a digitales. Entonces, sin entender que lo que estaba pasando en Estados Unidos con las redes de transmisión de datos que se manejaban en el sector académico, Telmex empezó a poner infraestructura que eventualmente nos sirvió a nosotros, nos cayó muy bien. Y lo que quiero señalar, y es lo interesante de esa historia, es que, como el caso de la Universidad de Ciudad Juárez, que teniendo pudieron conectarse con que al final lo hicieron con una microondas, creo, no lo hacían. Y los invitábamos y no participaban. Entonces, por eso, esa historia de Redneck se me hace que hay que platicarla, hay que contarla, y es bastante interesante porque había mucho celo y no había un espíritu de cooperación entre todos. O sea, como que de pronto, ¿qué me está invitando? El TEC de Monterrey. ¿Y por qué es el TEC de Monterrey? ¿Por qué no es la Universidad de X la que me está invitando? Entonces, si es el TEC de Monterrey, yo no le entro. O sea, argumentos de lo más simple y tonto, pero por eso a veces a muchos se quedaron fuera de la conectividad en los primeros años por cuestiones que no tienen que ver nada con decisiones de tipo técnico o de tipo de economía de escala, ¿no? Mira, yo creo que en esos temas, pues sí es complicado. Digo, está el chiste de los cangrejos mexicanos y los cangrejos gringos, ¿verdad? Hay temas culturales, temas,
por ejemplo, acabo de leer una frase publicada con Calderón, por el monero Calderón, que dice, lo que importa en México es la narrativa, no la verdad. Son temas bastante complejos que yo creo que exceden a lo mejor esto. Yo lo que veo es que el tema de hacia dónde vamos y cómo poder seguir aprovechando todo lo que tenemos y fomentar la colaboración, porque es sorprendente cómo ha crecido el consumo de ancho de banda, ¿sí? Cómo ya tenemos fibra, a lo mejor algunos a la casa, algunos, ya no se diga una conexión, tenemos 2 o 3, y desgraciadamente también hay lugares que no tienen conectividad, ¿sí? Como todos, somos un país de grandes, ¿cómo se llama? Ay, la palabrita se me va. Brechas, ¿sí? Y el que pudimos, el que el TEC y la UDLA y la UDG hayan tomado esa tarea de promover la red, yo creo que es un ejemplo de cómo colaborar, ¿sí? Definitivamente la UNAM, pues es la UNAM y esa es un mundo, ¿verdad? El potencial de conexiones en ese entonces, pues era 200,000 conexiones, 200,000 usuarios, digo, un mundo de gente, ¿verdad? También, pues ellos pudieran haber tenido resuelto sus problemas por el mismo presupuesto, etcétera. Sin embargo, es como cuando empezamos con el supercómputo, ¿no? En México. Que también fue un reto. Yo me acuerdo que Jeffrey con el CENCAR pues me invitó a Guadalajara para participar ahí en los inicios del CENCAR. Yo participé en el TEC. El objetivo, yo creo, es cómo poder hacer que llegue más infraestructura y se desarrolle de manera regional, ¿sí? Ahorita tenemos la oportunidad de, ¿para qué me traigo un pelado de Veracruz a Monterrey a trabajar? Trabaja desde Veracruz, compadre. Conéctate desde allá o desde Jalapa o desde Oaxaca o desde, etcétera. Y tenemos una red que lo permite, ¿sí? A lo mejor ya me estoy desviando, pero creo que todavía esos inicios, esos esfuerzos de colaborar son muy importantes y coincido en que se deben se debe de hablar más acerca de eso, ¿no? Y la otra es la colaboración, que todos estos esfuerzos fueron colaborativos. Primero de la Universidad de Texas, en San Antonio, las reuniones a las que nos invitaban, todo el tema de mismo Educom, de Bitnet, y todo lo que se hizo con el esfuerzo de Redmex o Mexnet, como se llame, ¿no? Y más que todo, pues lo que mismo que comenta Hugo, el escepticismo de, oye, ¿por qué tú o por qué quieres que te conectes? ¿verdad? Dame una buena razón. Sí. Ándale. Hay una creo que hay una anécdota que hay que comentarla. Creo que no, de pronto nos hemos estado en esa sesión brincando cronológicamente, pero hay una anécdota de cuando después de mucho tiempo, meses de estar trabajando sobre los estatutos, el notario, el nombre y ya todo decidido para armar RedMex, que al final fue Mexnet en lugar de RedMex. Ya lo señalé que por razones ajenas a nosotros, porque así lo decidió la Secretaría de Relaciones Exteriores, era la costumbre. El día que nos reunimos en Guadalajara, hicimos como una asamblea y ya dijimos, pues, de aquí nos vamos a firmar ante el notario para ya constituir la organización, una asociación civil, Mexnet AC. Y había dos personas que habían mandado, creo que Víctor Guerra de Luna, y dijeron, no, pues nosotros no podemos firmar. Entonces, ¿por qué no? Pues, tenemos ya meses trabajando con esto y ya estamos de acuerdo. No, pues que no, a nosotros no nos dijeron que viniéramos a firmar, nomás nos dijeron que viniéramos a estar presentes. Bueno, pues salen. Creo que nos tardamos una hora esperando que hablaran por teléfono, que contactaran a Víctor Guerra, no sé quién más, y Víctor Guerra, no sé, secretario general de la UNAM o algo así. Total de que la orden fue, sí firmamos, No. siempre y cuando
la UNAM sea el presidente de MEXNET. Fue una super puntada, porque la asamblea era para decidir cómo iba a quedar organizada la nueva asociación civil. Entonces, era una cosa de risa loca, que alguien dijera, bueno, pues sí le firmo siempre cuando yo sea el presidente, ¿no? Pues entonces, pues, evidentemente todo el mundo con todo y pena, pues le dijimos, no, pues aquí se hace lo que la asamblea diga, ¿no? No lo que venga uno de los miembros. Ya, todavía no se hace la organización y ya están diciendo que van a ser el presidente. Bueno, imagínate, ya que tengan la presidencia. Y así fue la historia de cómo la UNAM, estando presente en la asamblea para la firma, irnos ya con el notario a firmar, no asistió. No participó. No participó y no firmó. Si me equivoco, que alguien me corrija, porque aquí hay por lo menos 3 personas que estuvieron presentes en esa ocasión. Recuerdo mil cosas alrededor del proceso, y sí recuerdo que acudían, evidentemente interesados en el fenómeno, porque lo veían como un fenómeno, pero también acudían, siento yo, y así lo percibí en su momento, para ver qué nivel de interés había en las instituciones públicas que estaban participando en la iniciativa, y que de alguna forma ellos pudieran identificar cuáles eran esas instituciones para luego regresar a sus oficinas y decirles... A reportar, oye, es esta y esta. Y entonces nomás decían, oye, ya no tengo presupuesto para conectar. Era la forma en la que operaban. Pero al final del día sí hubo instituciones públicas que se conectaron, ¿no? ¿no? Sí, Recuerdo que... Así, ¿sí? Sin duda. O sea... Yo siempre he pensado, y yo creo que en mayor o menor medida, las instituciones públicas, las universidades estatales, son entidades políticas en su más alta jerarquía. Y están muy vinculadas al gobierno estatal, y había algunas que tenían muy clara su línea y su línea de reporte, pero había muchas otras que les daba frío el tema de no estar en sincronía o en común acuerdo con el centro, ¿no? Llamemos del centro a lo que le quieran llamar, no quiero asociar eso con la UNAM, pero de alguna forma sí entraban en ese conflicto las universidades públicas, decir, oye, pues yo me debo aquí al poder estatal, pero hay un poder central al que también le tengo que rendir cuentas. Entonces este proyecto que no está alineado con lo que el centro espera, pues ¿cómo concilio, ¿no? Localmente. Es que acuérdate que no nada más era el comentario por parte de UNAM. O sea, en paralelo iban representantes del CONACYT, y entre las dos instituciones de alguna manera sí llegaban a intimidar a universidades públicas. O sea, y al intimidar, y lo dijiste muy, muy con sus palabras, o sea, al final del día regresaban a sus instituciones y les habían cortado el presupuesto. Digo, ahí sí yo no estuve en esa parte, y respeto a todos los que sí estuvieron, porque ha de haber sido una tarea incomprensible, o sea, otro rollo, mis respetos. Pero el comentario de Macbeth es algo que pasó después, que sí, en un momento dado el CONACYT como que se dio cuenta que había algo que se llamaba internet, y como que había que estar conectado y que era importante, pero no fue en el 92, eso fue después. Estamos hablando del 93-94. Pues de hecho, hasta la Uni de Nuevo León se conectó a MEXNET, ¿no? Es correcto. Sí, es correcto. Sí. Pero después sí, pero... No, y lo que era muy, muy recurrente para que pudiera darse aquí una universidad pública de estatal se llegara a conectar, era porque se habían dado la forma de poder tener acceso presupuestal y desviar ese dinero para una conexión.
Es decir, no lo reportaban como debiera de ser, con tal de decir, oye, pues ya agarré recursos etiquetados de esta forma, pero los voy a usar para extra porque si los reporto para lo que lo quiero usar, no me van a dejar. No, bueno, Yo creo no, que lo significativo es que pese a cualquier cosa, se dio la conexión y universidades participaron en el esfuerzo que se realizó. Que no podemos negar la situación adictiva de Internet. ¿Sí? O sea, el ancho de banda es como el espacio en disco duro, te lo acabas, pero luego, y luego ahí a ver cómo le haces para usar el poquito que te queda para cosas más interesantes, ¿no? Lo único seguro era que no te iba a alcanzar para siempre. sí, no, eso era un hecho. es que en la historia hubo diversas etapas. Desde la etapa de no saber de qué se trataba lo que estaba ocurriendo, no se entendía. Y lo digo porque, como lo comenté la vez pasada, yo mismo al principio mi idea era que la universidad se conectara a BitNet. Pensaba que BitNet era la red. Hugo particularmente me explicó, me dijo, no, espérate, es que BitNet te da tantos servicios, mientras que Internet te da esto y esto y esto otro. Te amplía a más El horizonte. El horizonte. Entonces, fue esa etapa de comprensión que bueno, yo lo tuve en su momento en el 89, pero otros lo tuvieron en los 90. Sobre todo, hay que ubicar que los que detentan el control, los que gobiernan, son duros de entender, duros de la cabeza de entender, para entender la cuestión de tecnología y eso. No se les da la política, se les da la grilla, pero no se les da a entender cuestiones de tecnología. Y como ejemplo, ahorita lo que acaba de pasar en la Sedena, ¿no? Para no ir más lejos. Entonces, cuando lo entendían, pensaban que era cuestión de algo así rápido y véngase. Hubo, hay que abordarlo en otra sesión, hubo una iniciativa de la NUYES para hacer una red nacional que no prosperó, no se pusieron. Las universidades que estamos conectadas a MEXNET señalamos que no tenía caso hacer una organización para conectarse a Internet cuando ya existía una. No recuerdo si en aquel entonces en ANUYES estaban también incorporadas las universidades privadas, creo que nada más las públicas, no estoy muy seguro. Al día de hoy sí están las privadas y públicas, pero hubo un tiempo en que nada más las universidades públicas estaban en la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Y luego el CONACYT también quiso entrarle y dijo, voy a hacer la red, voy a poner dinero, y no prosperó la red. Lo único que prosperó y que habrá que verlo es lo de Infotec, que estaba este amigo, se me olvidó el nombre, el que estaba como director de Infotec, que eventualmente dijo, yo pongo tanta lana, yo financio. Él era parte de CONACYT. Él dijo, yo financio pasar la red que ya estaba operando de 64 kilobits, que eran los enlaces, en un principio, que era lo que nos habíamos planteado con la red digital integrada a 64 kilobits. Yo financio que pasemos a 2 megabits y pago 1 año o 2 años de renta. No sé si ustedes recuerden esa parte. Y fue entonces como ya... Me quiero acordar del personaje, pero no lo recuerdo. No, yo tampoco, de hecho lo estaba yo, literalmente volteé a buscar a ver si tenía por aquí alguna, pero no lo logro ubicar. No, Sí, yo también tengo su imagen aquí, pero ahorita se me olvida el nombre. Y entonces fue como no era parada. No. ¿Dónde? No me suena. No era parada. No era parada. No era parada. No, pero era el director de Infotec en aquellos entonces, a principios de los 90. Y tenía un segundo que lo acompañaba como escudero, pero no me acuerdo Sí. su nombre. Tiene un Edwin o algo así, no recuerdo el nombre. Una cosa así. Sí, recuerdo. Y de hecho, el CONACYT, ¿no? José Luis terminó lanzando también su propia red satelital. La iban a lanzar, pero al final pues ya los centros de investigación se habían conectado por su cuenta. O sea, se conectó Lania, se conectó SICA, se conectó SISI,
se conectó CICESE. Entonces, como que los centros de investigación al menos ya no le siguieron, porque lo habían hecho todo con recursos propios. En el inicio, CONACYT no asignó recursos y todos los centros de investigación lo hicieron con recursos propios. Cuando CONACYT, ¿se acuerdan de Alejandra León? Cuando traían su iniciativa, cuando ya se lanzaron su iniciativa, la mitad de los centros ya se habían conectado por sí mismos. ¿Y a dónde se conectaron, José Luis? Perdóneme. ¿A dónde se conectaron, José Luis? A MEXNet, básicamente. Básicamente. Por eso digo, el impacto no lo podemos negar. Y cada quien se conectó de acuerdo a su geografía, no fue ninguna decisión política, ¿no? No, en absoluto. Lo que sí es cierto es que no hubo oposición del CONACYT, pero tampoco presupuesto. Todos los centros tenían recursos propios porque estaban obligados a generar recursos. Y de esos recursos propios fue que se tomó para hacer la conexión. En el caso del SICA, los recursos se pidieron, yo lo presupuesté en el 91 y la verdad es que, pues, lo presupuesté en el 90 y hasta el 91 se dio y eso, ¿no? Porque no había recursos. CONACYT no quería asignar esos recursos. ¿Y estaban etiquetados para ese propósito? No estaban etiquetados para ese propósito, pero los centros de investigación, recordemos que esos centros se llamaban SPP CONACYT. Esos centros generaban recursos propios y los recursos propios, el centro tenía pues mucho más potestad sobre ellos, sí, exacto. Lo que te venía del centro venía etiquetado y eso no lo podías mover. Pero si los investigadores lograban vender proyectos, pues de esos recursos se podía acceder a esos recursos. Y así fue CICI, LANIA, SICA, CICESE, claro. Entonces se fueron conectando los centros como fueron pudiendo y como dice Armando, se fueron conectando a donde estaba, ¿no? Nosotros en el SICA nos conectamos a Monterrey, LANIA se conectó a Monterrey, CICI no sé a dónde se conectó porque estaba en el otro lado del mundo. CICESE se conectó. ¿Cómo se llamaba? LANIA, ¿no? LANIA. CICESE se conectó a Estados Unidos primero. Exacto. El que estaba cerca de nosotros en Puebla era el INAOET, se conectó a la UDLA. O sea, cada quien, o sea, lo hacían responsablemente, o sea, no había nada en la parte política. ¿No? Entonces, digo, yo digo que Horacio nos recuerda que el ANIA, sí se conectó, era el laboratorio de informática avanzada, ¿no? Nacional de Informática Avanzada. Sí. Tu servidor lo administraba. Ah, mira. De veras, Lachito. Tan chiquito, así es. Lacho. Tan chiquito. ¿Cómo están? Lacho desde pequeño con nosotros. Oye, perdón que no me acordaba el nombre. Perdón, aquí metiendo mi cuchara, nada más saludando a todos. Con mucho gusto. Saludos, Horacio. Tanto gusto. Qué gusto. Pues que valga la pena el café. Sí recuerdo que tuvimos al menos un par de reuniones allá. 2 reuniones en Jalapa. 2. Cuando era RedMex, cuando estábamos cocinando todo. Todavía, exacto. Todavía no se proceso. Pues ya nos dieron las 8 de la noche. Ya se acabó el café también. Ya se acabó mi café también, entonces. Bueno, comentarios finales. Mira, lo que creo es que el esfuerzo, como comentamos ahorita, pues tuvo muchos retos. Digo, los técnicos ya los hemos platicado aquí, pero hubo otro tipo de retos en donde pues hubo también, yo en lo personal, yo no me sentía preparado para poder enfrentarlos, como ir a hablar con un secretario de universidad pública para explicarle qué es eso, que a lo que estábamos invitando a conectarse y un secretario académico decía, ¿y para qué me va a servir? ¿No? Y fue ahí que empezamos a platicar hace ratito el tema de los servicios. Al final, creo yo que nos dimos cuenta en el proceso de ir incorporando instituciones que sin la existencia de servicios o sin la tangibilidad de los servicios para las instituciones, se convertía en una discusión muy, muy, muy difícil, ¿no? para poder atrayendo más instituciones. Y sin embargo, se pudo lograr, por lo que comentábamos también, ¿no? Los temas de de dónde y cómo obtengo recursos para que me pueda conectar y luego averiguo a ver a quién se los explico, los justifico, y que de paso sirva para yo poder mostrar qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, una
una serie de obstáculos de tiempo, de dinero, de capacidad de argumentación en muchos casos, pero bueno, como quiera, se pudo avanzar, ¿no? Ahí en el proceso. Muy bien. Mira, yo lo único que quisiera también agregar es que en aquel entonces, dentro de nuestra ignorancia, también era de que nuestras autoridades nos decían, bueno, y esto cuesta tanto ahorita, pero ¿cuánto más va a costar en lo sucesivo? Entonces, impactarlo en los presupuestos de nuestras instituciones sí costaba un poco de trabajo. Sí teníamos que luchar por esta parte financiera para poder decir, dame tanto este año y el siguiente dame un poco más, y todavía te costaba más trabajo cada año. Pero al final del día, ciertas autoridades sí nos daban ese voto de confianza, porque empezaban a ver que las comunidades de alguna manera empezaban a comentar de que tenían facilidad por accesar a recursos bibliográficos, por accesar y ahorrarse el teléfono, la larga distancia al extranjero para poder comunicarse con algún co-investigador. Ese tipo de cosas sí nos fueron ayudando. De alguna manera no sabíamos que en cómo medir esos objetivos, simplemente era, estamos conectados y ya hay que pagar la renta, ¿no? Entonces, la sinergia de la gente que le dábamos el servicio, a la gente a la que servíamos dentro de las instituciones, nos ayudaron a poder mantener ese dinamismo y esas ganas de seguir trabajando. Bueno, y hay que ubicar que la SEP también sí dio fondos. Tenía un programa que era FOMES, Fondo para la Modernización de la Educación Superior, y eran fondos de competencia. Tenías que meter proyectos y si el proyecto era bueno te daban dinero. Entonces, muchas universidades metían proyectos para la red, sobre todo para conectarse a la famosa red RUTIC. Varias universidades aprovechaban los fondos para meterlos a MEXNet, para tener más infraestructura para lo de MEXNet y hacer una red regional que platicaremos después, ¿no? Que fue la REDCO, Red Centro Occidente. Pero sí hubo recurso, y hay que hablar en una próxima sesión de RUTIC, del proyecto de CONACYT, del proyecto de la NUYES. Hubo 3 o 4 proyectos diferentes que no se pudieron lograr, y creo que sería bueno abordarlos, aunque sea poquito, ¿no? En una próxima ocasión. Si no hubiera más comentarios, pues yo quisiera agradecerles a todos y cada uno de ustedes, a los participantes, a los panelistas, ¿no? Y como esta historia es bastante larga, y estamos armando un poquito el rompecabezas, ¿no? Pues yo creo que tiene que haber una tercera sesión. Bueno, nada más, yo creo que antes hay que agradecer a 46 personas que nos están escuchando, entre varios bastante conocidos. Muchas gracias, así que a nombre de todos de los que de alguna manera hemos estado platicando, gracias por acompañarnos en estos minutos. Así es. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Y como siempre, yo creo que también es histórico tener a Hugo, a Macbeth y a Jeffrey aquí en las pantallitas, ¿eh? Y a David y a José Luis Gómez y otros que no están en la pantalla también, ¿eh? Que están aquí presentes. Y pues yo creo que el futuro, pues hay que seguirlo trabajando, porque lo que hagamos hoy, picando piedra, vamos a lograr cosas muy interesantes, como en el pasado lo hicimos, sin saber que lo estábamos haciendo. Oye, creo que ahorita que comentas eso es, no sabes qué tienes enfrente o en las manos y en lo que se va a convertir. Sí, así es. Es definitivo. Bueno, pues gracias. Señores, muchas gracias de nuevo, ¿no? Buenas noches. Oye, espérate. Déjenme darles mi ¿cómo se llama? Lo que no les pude compartir, hombre. A ver qué. Un segundito. Aquí está. Dale chance de compartir, Jeffrey. No, sí, está abierto. ¿Ahí lo ven? Déjenme, mientras lo comparte Hugo, déjenme ahí atrás levantaste tu maratón. El maratón. El triatlón. Más bien, el 73, perdón. Esta es mi hija pequeñita. O sea, no es un maratón, es un Ironman. Un 73. Órale. ¿Dónde fue? ¿En Cozumel? Perdón por el comercial. Sí, en Cozumel. No, está bien. Oye, es que además de la tecnología hay que cuidar la salud, Master. Y hay que hacer ejercicio. Y más en estas épocas de COVID.
Oye, Es y ya correcto. que estabas allá, ¿no pasaste a ver al nodo principal de Cozumel? Oye, Esa- fíjate que lo intentamos ¿Ah, sí? intentamos vernos con Adrián Toledano, sí estuve intercambiando correos. Digo, Jeffrey no es el único que sufre, también Adrián sufrió. Pero ¿sabes qué? En otra ocasión les platicaré, pero tuvimos un drama familiar. Ah, qué Bueno. caray. Bueno. Uno de la porra casi se nos infartó. Ay, Dios Madre mío. santa. Pero afortunadamente, ayer la operaron, por cierto. Ah, ok. Bueno, Sí, pues cuando Ok, menos pues un esperamos que abrazo. salga adelante. es Un correcto. abrazo a todos. Y Gracias. nos vemos en el próximo panel, ¿no? Hasta luego. Gracias de Perfecto. nuevo. Gracias, Gracias. Jeffrey. Bye. Bye.